Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Star Wars lo ha hecho de nuevo, Masters, porque verdaderamente todo lo que estamos escuchando de la futura serie de Ahsoka que se estrena en Disney Plus a mitad del 2023 suena como una verdadera locura. Y claro, hasta tenemos ya nuestras primeras imágenes oficiales. Y la verdad es que mucho se ha revelado en los últimos días sobre lo que veremos en la trama de la serie de la Togruta como una masiva filtración, conectando así con cosas que a todos nos mueven el corazoncito, Masters, como con temas que evocan a las precuelas, a Clone Wars y hasta la serie de Rebels, y mucho tiene que ver con la vuelta de Anakin y Ahsoka de nuevo, y esto es un tremendo bombazo. Y todo esto, Masters, proviene de la excelente fuente que es Making Star Wars mediante su editor en jefe Jason Ward. Un personaje, Masters, con un excelente récord en filtraciones. Así que antes de arrancar con los jugosos detalles, debo advertirles que hablaremos de masivos spoilers de lo que veremos en la trama de la serie de Ahsoka a detalle, para que tengan mucho cuidado en la parte siguiente. Ok, esto lo reveló el propio Jason Ward en todo un artículo en su sitio, pero también complementó muchos otros detalles en su show, ya que esta fuente asegura, Masters, entre las cosas menores, que la serie de Ahsoka tendrá un total de 8 episodios, así que seguirá la misma línea que tuvo el Mandalorian de estos 8 episodios, que son escritos enteramente por Dave Filoni y que ya terminaron en rodarse en California, donde inclusive la primera imagen que ya recibimos de forma oficial donde Ahsoka está en una ruina que parece ser Jedi, esta se ve bastante bien como el resultado final de esta serie. Pero lo más masivo que revela Making Star Wars es que volveremos a ver el mundo entre mundos que vimos en la serie de Rebels, y mediante este veremos también a una joven Ahsoka Tano en el live action, uno de los tiempos de las precuelas y de la serie de Clone Wars, algo que en realidad nunca habíamos visto en live action, porque todos sabemos que Clone Wars fue hecha después de las precuelas, y ahí claro, George Lucas y Dave Filoni introdujeron toda la historia de la Padawan de Anakin, es decir, Ahsoka, hasta que vimos así lo que ella hizo durante la Orden 66 y después, tanto en el final de Clone Wars como en la reciente serie de Tales of the Jedi. Y ojo, Masters, algunas fuentes como Nerdgasm respecto a este casting, complementando lo dicho por Jason Ward, sugieren a que una de las versiones jóvenes de Ahsoka que veamos en esta serie sea mediante la actriz Savannah Stein, justo la intérprete de una joven Laena Velaryon en la serie de House of the Dragon, Masters. Pero además, la filtración original nos da detalles muy jugosos que están para volarse la cabeza. Y de acuerdo con Jason Ward, durante la serie Ahsoka Tano recibió diferentes nombres claves para ver así diferentes versiones de ella durante toda su vida. Y justo también se nos dice que se utilizarían diferentes actrices para representar diferentes versiones mucho más jóvenes de Ahsoka. Y justo la fuente señala que puede asegurar que en la serie veremos a otra actriz en concreto que hará un papel de una joven Ahsoka Tano muy en particular en los tiempos de la Guerra de los Clones. Y se especifica que ella no sería Rosario Dawson, que es nuestra versión madura de Ahsoka en el tiempo presente de su serie y también en los tiempos de El Mandalorian. No obstante, Making Star Wars nos dijo que no tiene del todo claro si Ashley Eckstein en la serie de Ahsoka haría la voz de esta joven Togruta de los tiempos de Clone Wars. Recordemos que Ashley hizo siempre su voz durante las series animadas, pero síganme aquí, Masters, porque esto a su vez conecta con Anakin Skywalker, ya que también se especifica que esto que veremos de una joven Ahsoka son pequeñas secuencias o momentos pasados de la vida de la Togruta, y sobre todo pues nos darían mucho contexto sobre su historia pasada antes de la serie. Pero obviamente, Masters, Rosario Dawson sería la gran mayoría del tiempo la Ahsoka del presente. Y justo se explica que el medio narrativo que se usaría en la serie para ver esto sería precisamente mediante el mundo entre mundos que vimos en Rebels. Un lugar donde por medio de portales se puede ver o acceder a ciertos momentos que fueron o que nunca fueron dentro de la historia. Como tal cual vimos que así Ezra Bridger salvó a Ahsoka Tano del mortal tajo que le tiró Lord Vader en Malachor. Y se supone que al menos veríamos en la serie a 3 versiones con edades distintas de Ahsoka. Una en su adolescencia, otra en una época un poco más adelante que no es del todo clara según la fuente. Y claro, también la versión final de Ahsoka la Blanca, esa con una túnica como de Gandalf que vimos en el final de Rebels, porque también ya conocemos que en esta serie se está recreando ese final como ya lo vimos en las fotos, Masters. Y la fuente nos dice que la línea del tiempo de cuando suceden ciertas cosas en la serie aún son un tanto confusas, así que está tratando de averiguarlo. Pero esto nos deja entender que es muy posible que en la serie de Ahsoka algunas cosas sucedan después de esos momentos que vimos de Ahsoka en el Mandalorian, que justo en lo dicho por Dave Filoni, algunas cosas suceden antes del viaje del epílogo de Rebels, donde ella se va con Sabine para buscar a Ezra Bridger. En ese sentido, pues es muy posible que esta serie nos dé contexto de un tiempo pasado de por qué Ahsoka inicia este viaje. Pero mucho ojo, porque esto sobre los flashbacks, donde veríamos a una joven Ahsoka trayendo notables momentos de la vida de la Togruta que también conectan con Anakin y el propio Vader, la fuente nos explica que sucederían aproximadamente en el episodio 4 de la serie de Ahsoka.
No obstante, lo más masivo de todo esto, Masters, es que la fuente confirma que veremos a Ahsoka enfrentándose en más de una sola manera contra el propio Darth Vader. Y mucho ojo con esto, Masters, porque la fuente nos dice que serían más de una manera. Ya que no nos olvidemos que esta fuente ya había implicado antes que el equipo de actores que habían interpretado a Lord Vader en la serie de Kenobi se habían rejuntado para la serie de Ahsoka. Y esto en realidad tiene varias connotaciones, porque es muy posible que entre estos combates veamos de nuevo ese momento del mismísimo Darth Vader en su ya clásica pelea contra Ahsoka Tano en Malachor, donde ahí casi ambos mueren, y donde también Ahsoka ahí, con mucho dolor, pudo entender que Anakin ya no tenía retorno de la oscuridad, tal y como le pasó a Obi-Wan Kenobi antes. Ahsoka. Anakin, no voy a abandonarte. No esta vez. Entonces morirás. Y esto lo digo porque la serie de Ahsoka necesita contar con ciertos momentos concretos de la vida pasada de la Togruta que en realidad no conoce la audiencia casual que no ha visto ni Clone Wars ni Rebels por ser series animadas. Así que la serie de Ahsoka necesita momentos que cuenten no solo que ella fue la Padawan de Anakin en los tiempos de Clone Wars, sino también su tragedia al saber que se volvió Vader como lo vimos en Rebels. Pero esto también conecta pues con el rescate propiciado por Ezra Bridger mediante el mundo entre mundos, que a su vez provocó que Ahsoka fuera a buscar a este Jedi perdido. Todo esto pues se necesita explicar en la narrativa de la serie, porque también se nos dijo por los creadores de la serie de Ahsoka que esta se explicará por sí sola. Pero justo aquí es donde llegamos a lo más masivo de todo con estos combates entre Ahsoka y Vader, ya que la fuente confirma de forma muy clara que una de las veces que sí veremos combatir a Ahsoka en la serie sería contra el propio Anakin joven de los tiempos de la venganza de los Sith, cuando este ya llevaba el título de Vader después de la Orden 66 pero sin ser un cyborg aún. Y se nos explica que el propio Hayden Christensen, quien está confirmado para esta serie desde hace ya tiempo, necesitó incluso de varios entrenamientos para rodar una escena live action donde veremos a Ahsoka y a Vader pelear. Incluso en esta completa locura de cameo, se explicó que Anakin llevaría su mismo ropaje que utilizó en su clásico combate en Mustafar en La Venganza de los Sith. Todo pues para elevar aún más el hype y la nostalgia en un gran momento de acción. Y lo que en realidad estaría sucediendo mediante el mundo entre mundos en este momento en concreto, Masters, es que según se explica, veríamos en ese lugar un montón de desenlaces posibles para la vida de Ahsoka, como teniendo que afrontar algún tipo de prueba. Pero en esencia, todos los caminos conducen a un momento concreto de su historia, ya que este lugar le mostrará a Ahsoka que si hubiera regresado a la Orden Jedi previo a la Orden 66 en las precuelas, sería ella y no Obi-Wan Kenobi quien lucharía contra Darth Vader en Mustafar. Así que esto nos dice que Ahsoka, con sus propios ojos, en ese crucial momento de la historia en el mundo entre mundos, literalmente vería ahí que la caída de Anakin Skywalker era inevitable, porque eso era lo que tenía que suceder, dado que en esencia todo estaba escrito, y ese camino pues la tenía que llevar a un cierto lugar y también a los Skywalkers a otro. Vaya, es como si la profecía del balance, la caída de Anakin y su subsecuente conversión solo gracias a su hijo Luke fuera inevitable, y que Ahsoka pues tuviera que entender esto. Y ojo, especulando un poco más en este momento en concreto, creo que esto inclusive podría darnos alguna conexión con Luke Skywalker o incluso un cambio potencial de este en otro momento. Pero claro, no nos adelantemos porque hay más. Sin embargo, con esto podemos dimensionar, Masters, que seremos testigos de algo que suena a una locura. Porque veremos a una Ahsoka joven con sus sables verdes peleando con Anakin Skywalker o propiamente con un Vader retorcido en Mustafar, ocupando el lugar que tuvo Obi-Wan en los tiempos del episodio 3, en un evento que en realidad nunca sucedió. Todo para que sea ella pues la que viva la decepción de tener el terreno alto y tener que vencer así a su maestro, rimando también con aquella clásica escena de Kenobi y Anakin. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! Inclusive Master Jason Ward nos dice en la filtración que tiene mucha evidencia que Hayden Christensen filmó varias escenas de combate y por eso se entrenó durante tanto tiempo para pelear contra una joven Ahsoka en los ríos de lava de Mustafar. Así que seguro veremos a un Anakin joven de carne y hueso, y por eso hace tanto sentido que Hayden haya vuelto no solo para la serie de Kenobi, sino porque también tendrá un rol preponderante para la historia de Ahsoka, y esto sin considerar si acaso lo vemos también como un fantasma de la fuerza.
Pero según nos explica la fuente, Ahsoka en esta línea del tiempo se volverá algo así como el eje principal de la historia o la principal usuaria de la fuerza en estos tiempos, y tendrá toda una saga completa que Dave Filoni y Jon Favreau están desarrollando. Y esto dicho, Master, suena a que su serie será solo el comienzo de algo mucho más grande. No obstante, todo apunta a que este momento de los flashbacks de la vida pasada de Ahsoka con Anakin Vader, a que esto será una enseñanza clave para que ella defina su destino, y a la vez que esto sea un momento definitorio en su vida, ya que según se explica por esta filtración, a través de estos sucesos pasados y estos potenciales destinos que pudo haber tenido Ahsoka mediante el mundo entre mundos, ella, aparentemente la Ahsoka del presente de la serie, aprenderá que Anakin estaba destinado a tomar el camino que tomó para cambiar la galaxia. Sobre todo, pues, para que ella pueda dejar atrás sus remordimientos. Pero justo aquí, Masters, también se nos proporcionan otras piezas de lo que hace Ahsoka en relación a Ezra y su búsqueda, algo de lo cual habíamos escuchado muy poco hasta el momento. Ya que aquí Ahsoka en el mundo entre mundos experimenta, además de su pasado con Anakin, otras visiones o pasados alternos que no sucedieron, ya que ella aparentemente vería un pasado donde ella hubiera matado al gran almirante Thrawn, y con esto el Jedi Ezra Bridger no hubiera necesitado de usar a los Purrgils como tal cual lo vimos en Rebels para así salvar a Lothal de la destrucción. Pero según se explica, el destino de Ahsoka seguiría siendo el mismo, y su aparente lección de todo esto es que no puede cambiar su destino, sino que debe aceptarlo. Y justo sobre Ezra, Making Star Wars nos menciona que el Jedi tiene varias escenas de acción en esta serie de Ahsoka, lo cual desde luego suena increíble porque con esto se confirma que lo veremos usar su sable de luz. Pero también esto nos demuestra que el destino final de la serie de Ahsoka no será encontrarlo, sino que quizás durante la mitad de la serie descubramos qué rayos pasó con él, y esto nos lleve a otra cosa mucho más masiva. No nos olvidemos que Making Star Wars ya nos dijo que Skeleton Crew, que seguirá a la serie de Ahsoka, está conectada entre sí, ya que se confirmó que también aparece ahí la Togruta investigando cómo esa región donde se perdieron Ezra y Thrawn tiene amenazas potenciales, y además ahí la fuerza es conceptualizada de otra manera. De hecho, Master, si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo ver el video que hice sobre la filtración de cómo se conectan Ahsoka y Skeleton Crew. Pero en esencia, para la serie de Ahsoka, la fuente nos dice que no sabe si Ezra Bridger tendrá un nuevo sable de luz o si usará el verde esmeralda que todos vimos que tenía cuando venció a Thrawn. Inclusive se menciona que Ezra y Sabine, tras su encuentro, tendrán también una jugosa escena de acción, aunque claro, la fuente no nos dice contra quién. Y probablemente esto sea contra las fuerzas aliadas de Thrawn en ese espacio desconocido, sobre todo pues cuando se dé el rescate de este Jedi. Así que esto suena a que encontrar a Ezra será un verdadero bombazo en la serie y no el destino último de la serie de Ahsoka. De ahí que previamente se tenga que establecer en los primeros capítulos para la audiencia que no conoce a este personaje Jedi por qué Ezra es tan importante para la historia pasada de Ahsoka y de Sabine Wren. Lo cual es crucial, Masters, porque nos demuestra, como ya vimos en algunas imágenes mostradas o también en el estilo gráfico de esta serie, que efectivamente Ahsoka estará buscando ruinas Jedi antiguas, y que esto pues la volverá a conectar con el mundo entre mundos para ver esos portales. De ahí pues que el logo de la serie tenga iconografía con este estilo, que también estuvo fuertemente presente en el templo Jedi de Lothal en Rebels, tanto con Ezra Bridger y Yoda en las primeras temporadas, como también más tarde en la temporada 4 con Ahsoka, Ezra y hasta con Palpatine. Y por si fuera poco, también la fuente nos confirma que la magistrada Morgan Elsbeth estará en esta serie, de quien se nos confirmó previamente que ella viene de esa región inexplorada del espacio como una aliada de Thrawn. Así que es muy posible que veamos diferentes momentos del tiempo previo al viaje de Ahsoka y Sabine, sobre todo teniendo una conexión directa de lo que dijo Elsbeth a Ahsoka Tano cuando esta última la venció en el mundo de Corvus, algo que, si lo recuerdan, se dejó a propósito fuera de cuadro en el Mandalorian 2 sobre dónde rayos estaba el almirante Thrawn, siendo posiblemente esto uno de los detonadores de la serie, porque suena que esto de ver a Elsbeth puede ser de parte del principio, Masters. Where is your master? Where is Grand Admiral Thrawn? Y finalmente, algo que menciona la fuente que me parece masivo es que en todo este viaje de la fuerza y enseñanza en sus visiones que recibirá Ahsoka, es que ella, al recordar sus pérdidas mediante el mundo entre mundos, parece pues que la propia Ahsoka está trabajando en sus remordimientos. Pero muy casualmente, Making Star Wars nos menciona que por eso es tan curioso que ella no tenga esos remordimientos y esté centrada y en paz cuando está al lado del Jedi Luke Skywalker. Claro, hay que mencionar que la fuente no especifica si Luke o no aparece en esta serie, como ya vimos que los dos se conocían desde mucho antes a los sucesos del libro de Boba Fett. Esto claro en esa escena cuando los vimos a los dos en el mundo de Ossus. Así que está implícito también que tanto Ahsoka como Luke buscan el consejo de uno y el otro, Masters.
Y esto claro, como una especulación responsable fuera del hecho de tener al propio Anakin en esta serie, me da la impresión de que también podremos ver un cameo gigante del maestro Luke Skywalker en estos tiempos, inclusive para ver, ¿por qué no?, cómo Luke y Ahsoka se conocieron, para tener más tarde ya una relación establecida en el planeta Ossus en los tiempos del Mandalorian y el libro de Boba. Y ojo que hasta Ahsoka le podía decir a Luke que va a ir a buscar al Jedi perdido Ezra Bridger, aunque esto claro en el presente de la serie. Así que con esto pues hace mucho sentido que la serie de Ahsoka tenga que contar momentos previos de la vida de la Togruta, de lo que pasó entre la última vez que la vimos en Malachor en la temporada 2 de Rebels hasta los tiempos de la serie del Mandalorian y cuando va a buscar a Ezra, que en todo esto, Masters, pasa un periodo nebuloso de 13 largos años. Y claro, todo esto será revelado gracias al ingenio y la escritura del buen Dave Filoni, el Padawan de Lucas. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Así que con esta masiva filtración, esto nos da contexto de los cameos y los contenidos que veremos en la serie de Ahsoka, que aún guarda muchas sorpresas. Sobre todo, claro, de los aliados ligados a la fuerza que controla Thrawn y esa amenaza oculta que hay. Así que con esto, Masters, ya nos podemos imaginar cuál impresionante será el futuro de las series del Filoniverse, que apenas está comenzando de cara a un conflicto climático mucho mayor, que sabemos que unirá a todas las series en esta época y también a los mejores héroes que hay en ella. Tanto a Din Djarin, Ahsoka Tano, Sabine Wren, Ezra Bridger y a Luke Skywalker, que están destinados a ser el centro de todo esto en la narrativa de Favreau y Filoni en estas series, Masters. Pero si también te interesa ver una jugosa filtración que conecta las tramas de la serie de Ahsoka y Skeleton Crew, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.